Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos La Iguana en su Piedra y esta es la primera vez que nos van a ver la audiencia de Facebook y de YouTube. Mi nombre es Natalia y mis compañeros son... Soy Carlos. Soy Carlos Adaico. Y en esta ocasión lo que les vamos a presentar es el reciente ensayo del presidente López Obrador que se llama La nueva política económica en los tiempos del coronavirus. Lo que vamos a hacer es dar un breve análisis de todo lo que se plantea en el libro. Bueno, pues para comenzar, yo pienso con este análisis, debemos plantear que López Obrador ha dicho desde el inicio del sexenio que se iba a frenar el proyecto neoliberal que se había tenido desde sexenios pasados. Pienso que es algo que ya hemos mencionado constantemente en los programas de radio, pero no está de más reiterarlo. El neoliberalismo en México, como lo plantea López Obrador, ha venido a desmantelar la industria nacional, no ha permitido el desarrollo de las mismas. De hecho, lo que han hecho ha sido fraccionar la industria, o venderlas completamente al capital extranjero, pues precisamente dando pie a que todo ese proceso de privatización hable de cómo el neoliberalismo fue desmantelando al país, ¿no? Yo pienso que ese es un punto muy importante, no sé cómo ven ustedes, compañeros. Sí, bueno, en ese sentido, con respecto a lo que plantea Carlos, pues sí es una cuestión que ha venido pasando durante 40 años, en donde pues como ya lo hemos planteado, pues sí, el país ha estado con gobiernos que pues han velado más bien por los intereses tanto de los internacionales como sus intereses propios. Y pues en ese mismo sentido, lo que ha generado es una pobreza en todos los sectores y los más afectados pues evidentemente son los trabajadores, quienes pues sus condiciones son precarias. Y pues con esto, con esto de la pandemia lo podemos ver más cuando al momento de que se necesita acceder, por ejemplo, a los hospitales, pues es complicado porque el sistema de salud pues se había estado también planeando que se privatizara, ¿no? Entonces esto es grave porque las personas pues no pueden acceder y sus condiciones se complican más. Claro, Eh, sí, perdón, bueno, eso que mencionan ambos, bueno, hay que aclarar que el mismo neoliberalismo es como una realización grotesca del mismo pues modo de producción en el que se está impedando no solamente pues a nivel nacional, sino obviamente a nivel mundial. El mismo capitalismo pues hace que por medio de esta doctrina de estas doctrinas neoliberales pues casi se niegue al mismo hombre, porque esas privatizaciones que nosotros podemos ver en casos pues muy obvios, como por ejemplo CFE o Pemex, atentan contra el mismo desarrollo de la nación. Pero por ejemplo la misma industria, todos los sectores de esta y de los demás actividades productivas en México se frenan o se ven estancadas al, por el mismo planteamiento, se veían estancadas por el mismo planteamiento neoliberal, perdón. Y cómo lo podemos ver, ¿no? O sea, el mismo sector de salud, como ya menciona Natalia, pues se privatiza y se empieza a privatizar, y cuánta gente en realidad puede tener derecho a la salud, ¿no? O sea, cuánta gente con el salario mínimo en realidad podría costear consultas, ¿no? Las mismas comunidades, ¿no?, que están en las regiones de la sierra se ven de cierta forma apartadas, y si tienen recursos naturales, pues peor aún, aunque estos recursos podrían presuponer un desarrollo para la misma comunidad. Pero ¿qué es lo que pasa con el neoliberalismo? Pues que en el caso de que haya minerales, pues llegas y pones una mina a cielo abierto sin importar los atentados que tenga primero, pues en sí
con los medios de vida de esas mismas comunidades. ¿Qué haces? Pues las apartas, los sometes a esa misma dinámica, eh, pues incluso los movilizas de esas mismas regiones en las que habitan, y eso solamente es una parte de lo que en realidad pues vino arrastrando toda esta doctrina neoliberal, en la que pues López Obrador pues plantea ya un cambio en la forma de cómo se va a gobernar ahora, ¿no? Claro, eso que mencionan yo pienso que es muy importante, ya que pues no podemos salir de la idea, ¿no? De que el neoliberalismo pues en realidad es parte del mismo capitalismo, es pues pues por decirlo de alguna manera, pues es parte del desarrollo del propio capitalismo, ¿no? Es permitir que las ganancias se concentren en pocas personas. Y eso que decía Raiko, pues en realidad es importante, ¿no? Natalia también lo retomaba en términos de que lo que se busca en realidad es que como las ganancias las tienen pocas personas, pues se deja a un lado la cuestión de los trabajadores, ¿no? De la gente que genere esas ganancias al trabajar en las industrias, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esas personas que llegan de alguna manera a centralizar las ganancias del país? Pues es el capital extranjero, ¿no? Que llega al país y que comienza a privatizar cada una de las industrias pues nacionales, ¿no? Dentro de ellas las que ya comentaban, y de las importantes, Teléfonos de México, CFE, pues el mismo Pemex, ¿no? Yo pienso que otra cuestión muy importante es entender eso que decía López Obrador, ¿no? El problema fundamental de México, él lo plantea como la cuestión de la corrupción. Yo pienso que en una parte es un problema que tiene el país que sí está muy arraigado y que esa corrupción de hecho corresponde a que los gobiernos anteriores estaban de acuerdo con todo ese proceso de privatización en el país, ¿no? Sí es la corrupción, pero es precisamente que como los gobiernos anteriores estaban de acuerdo, entonces abren las puertas al capital extranjero, ¿no? De hecho, preparan el terreno para que la industria nacional pueda ser más sencilla de privatizar, ¿no? Y que incluso quede como que el capital extranjero viene a rescatar a la nación y no a generar, pues más desigualdad social, ¿no? Lo que plantea López Obrador en esos términos es algo, pues es un cambio importante, es un cambio que favorece a toda la sociedad, como él lo ha dicho, ¿no? Es un gobierno de todos y eso es lo que caracteriza a pues al sexenio de López Obrador, pienso, ¿no? Ya que, bueno, esa cuestión del seguro social, de cómo lo han ido desmantelando, yo pienso que también va en términos de los impuestos que pagaban tanto los trabajadores como se supone debían pagar las empresas, ¿no? Que en sexenios pasados, y como se fue destapando en este proceso de la cuarta transformación, pues nos damos cuenta que en realidad la corrupción estaba tan enquistada en esa parte de la sociedad que las empresas más grandes, los capitalistas más grandes, ni siquiera pagaban impuestos a la nación, ¿no? Se les condonaba todo eso. Y hay que entender que los impuestos vienen en su totalidad de los trabajadores, ¿no? Para explicarlo rápidamente, podemos comentar que el trabajador durante su jornada laboral, una parte de esa jornada laboral, del salario que se le da por esa jornada laboral, va dirigida a los impuestos que se le cobran a nivel federal y a su vez una parte de esa jornada se la queda el capitalista, ¿no? Se la apropia, él hace, pues la hace parte de las ganancias de ese capitalista, ¿no? Pero aún encima de eso,
lo que ellos les tocaba pagar a los grandes capitalistas como impuestos para que sirvieran a los sectores sociales, a los sectores que benefician a toda la sociedad en general, no la daban, ¿no? No estaban dando esos impuestos. Lo que llega a hacer López Obrador, y lo plantea muy bien en su ensayo, es decir, bueno, ya no se va a hacer así, ¿no? Los impuestos que tienen que pagar las industrias, lo tienen que pagar y ya no se van a condonar, ¿no? Entonces, pues esa parte de los impuestos que se le debían cobrar a las empresas, pues ya se puede ocupar para verdaderamente distribuirlo en el sector salud, en el sector educativo, en todos esos sectores que en realidad habían quedado marginados y al margen incluso de que igual se privatizara, ¿no? Yo pienso que es un cambio bien importante que plantea López Obrador. Sí, pues en ese sentido, sí, con respecto a lo que dice Carlos, pues sí, es parte de toda la corrupción que antes ha habido, que pues las empresas que si de por sí ya estaban pues aprovechándose de los recursos y de la fuerza laboral en México, todavía encima de eso pues no pagaban los impuestos que debían, ¿no? En ese sentido, pues sí es un cambio, porque ahora lo que se plantea es que con con esos impuestos, pues se redistribuya el ingreso, ¿no? Que ahora sí, quienes los que van a, pues, a beneficiar son a la población en general y más a los trabajadores, porque estos mismos que después de la pandemia van a salir afectados por la crisis, porque muchos los van a despedir o los han despedido aún así, aunque eso sea ilegal, pero sí sucede, pues sí plantea que sí se ve como un cambio de pensar más bien en la gente pobre, en los trabajadores. Es diferente a como se ha venido haciendo en otros sexenios. Bueno, que parte, sí, perdón, Carlos, de esa redistribución de los ingresos es generar ese desarrollo, pues podríamos decirlo así, pleno del mismo hombre, porque todas esas necesidades que hemos ido mencionando, por ejemplo, Natalia lo ha dejado en claro con la salud, eh, se le han venido negando a la inmensa mayoría de la población en México que pues viven muchos en la informalidad o en trabajos pues a veces trabajos como muy oportuno, muy, ¿cómo le diríamos? Pues recientes, ¿no? O si no, que son contratados y luego pues vuelven a ser despedidos o simplemente no se requiere más ese mismo trabajo de las personas, pero necesidades como la alimentación, el mismo abrigo, la salud, la educación, pues nosotros mismos al ser universitarios en una universidad pública, pues esos impuestos, esos ingresos que vienen de que obtiene nuestra universidad, pues son parte de esos mismos impuestos que dan los trabajadores en su totalidad, como lo mencionaba Carlos, ¿no? Y, y podríamos mencionar otras necesidades más como el mismo transporte o incluso el ocio, que son parte en la que pues las personas se pueden realizar también. Entonces, el mismo planteamiento del neoliberalismo en el que se exacerba esa explotación, como decía Carlos, con la desigualdad, que al final trae consigo de fondo esa exacerbada explotación hacia los trabajadores, porque no, no importa en realidad cómo vivan las personas, porque podrían mantenerse en condiciones mínimas de vida con tal de poder seguir trabajando. Al final de cuentas, que lo que importa es eso que mencionas, ¿no? O sea, generar más ganancia, para los mismos grandes empresarios, y que por la misma corrupción que existía, pues se permite que esas ganancias en realidad se acumulen para una minoría y que pues todo el resto de la población pues en realidad no vea el resultado de ese trabajo, ¿no? Eh,
al final esa misma corrupción que se permitía, pues es parte del planteamiento que menciona aquí López Obrador, de que la misma justicia o el mismo gobierno, pues ya no va a ser solamente de esa pequeña minoría, ¿no? De que los políticos corruptos y de los grandes empresarios lleven el país bajo sus intereses a costa de los intereses de los demás. Entonces, esa condición que plantea erradicar López Obrador para que ahora sí se escuche en realidad a toda la población y vaya todo todo el producto de las actividades económicas en México en función o en pro del desarrollo de la sociedad mexicana, para que en realidad pues pueda tener esa felicidad que López Obrador plantea que debe de proporcionar en sí el Estado, ¿no? Que el mismo gobierno debe de ser el garante de proporcionarles esas condiciones de vida pues favorables a la población. Claro. Sí, Adelante, Natalia. en ese mismo sentido, pues es como lo que plantea en este ensayo del que estamos hablando, de que pues ahora después de que pase la pandemia, a quienes van a beneficiar va a ser a la gente pobre, a los trabajadores, es decir, que ya no se van a dedicar a rescatar a todas esas empresas, a todos esos empresarios que de alguna forma resultan, pues, afectados, ¿no? En el sentido de que, pues, sus ganancias disminuyen, ¿no? Sino más bien sí se va a priorizar que, pues, los trabajadores, la población, sea, pues, quien sea beneficiado. En ese mismo sentido, pues, tampoco plantea que, bueno, más bien lo que López Obrador plantea es que va a trabajar, pues sí, para los pobres, pero también para todos, ¿no? O sea, aunque los pobres van a ser los más beneficiados, también su gobierno está trabajando, pues, para la gente en general, para la población en general en México, para todas las clases. En este sentido va lo del respeto que él menciona mucho. Es decir, como ya lo hemos mencionado en algunos programas, que se van a respetar pues los contratos de algunas empresas. Claro, o sea, no nos confundamos, ¿no? Actualmente muchas noticias falsas, y toda esa guerra mediática que hay contra la cuarta transformación, culpa a López Obrador por impulsar en México un proyecto socialista, ¿no? Esto en realidad está equivocado, es algo más de toda esa guerra mediática. No nos podemos confundir en estos términos. Explotación laboral, explotación al trabajador va a seguir pasando porque las ganancias que genere el trabajador en su jornada laboral se la va a seguir expropiando un capitalista, ¿no? Eso en el sexenio de López Obrador no va a cambiar, pero esto no quiere decir que nosotros no seamos obradoristas y no apoyemos al proyecto de la cuarta transformación. Esto porque sí está planteando pues cambiar el nivel de vida de las personas, ¿no? Incentivar la economía, pero desde abajo, ¿no? Para que la clase trabajadora pueda mejorar esas condiciones en las que sexenios pasados se había olvidado totalmente, ¿no? Había condiciones donde pues había vuelto casi un privilegio poder tener acceso al seguro social, ¿no? Y lo que plantea López Obrador es no permitir esto y sí cambiar el nivel de vida de los trabajadores, ¿no? De ahí su frase, y ha sido, yo pienso, muy bien empleada, ¿no? En este sexenio ya no se va a aplicar eso de que si llueve mucho gotea abajo, ¿no? Y que la riqueza, pues como si la riqueza, ¿no? Dice, fuera a contagiarse a la trabajadora, ¿no? Eso no va a pasar, eso ya no va a suceder en el gobierno de López Obrador, y de hecho en el libro dice, ¿no? Si en el ensayo, perdón, si se incentiva la economía de los trabajadores, si se favorece a la clase más pobre del país,
va a permitir del mismo modo que ellos puedan consumir a las empresas pues de los capitalistas, ¿no? Y esto pues pueda dar secuencia a toda la producción que ellos tienen, ¿no? Entonces, en eso sí, no hay que confundirnos, López Obrador no está impulsando un proyecto socialista, no por eso no hay que ser obradoristas, no por eso no hay que apoyar al proyecto de la Cuarta Transformación, porque está planteando cambios importantes en términos de cómo ha vivido la sociedad y de lo que está buscando hacer, ¿no? De volver a construir, a consolidar todo ese tejido social que en sexenios pasados se habían dedicado pues a golpetear, ¿no? A desarmar. Pienso que eso es algo importante y a la par puntos que él menciona, ¿no? Yo pienso, y así pienso que los plantea López Obrador en términos de esos 5 puntos, ¿no? Yo pienso que esos son pues los 5 principios que ha tenido la Cuarta Transformación, los 5 puntos por los cuales se ha regido López Obrador y todo este proyecto el cual encabeza, en términos de que la honestidad para poder combatir toda esa corrupción que él ve como un problema principal, la democracia, ¿no? Y eso es precisamente que es un gobierno de todos, ¿no? Es un gobierno tanto de los capitalistas como de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es importante y pues es como la base, ¿no? Como lo que ha repetido López Obrador en cada una de sus conferencias, pero en este ensayo, pues queda claro que está buscando, pues una mejora para esa clase que había sido, pues olvidada, que había sido olvidada, pero no de manera, desintencionada, ¿no? Se olvidó esa clase trabajadora porque favorecía a la ganancia de los de los presidentes que en ese momento encabezaban a la nación y también a los capitalistas con quienes estaban, pues por así decirlo, coludidos y permitían que la clase trabajadora pues siguiera en condiciones de vida pues que no eran, pues que violaban, ¿no? Todo derecho para los trabajadores. Sí, pues otra cosa que plantea Andrés Manuel López Obrador en ese ensayo es que la forma de beneficiar a todas esas personas más concretamente es pues con los programas, ¿no? Con los programas que ya he estado mencionando constantemente en las mañaneras, las que benefician a la gente de la tercera edad, a los niños con discapacidad, a las medianas empresas, a los estudiantes en general. Y bueno, en ese sentido, pues es una forma como de, pues sí, que la economía, pues pasando esto, sí siga, pues más, no su curso normal, pero sí que se pueda, pues desarrollar, ¿no? Circular de una forma normal. Otra cosa que también beneficia o que más bien ha ayudado y que pienso que es importante es la cuestión de lo que ha dicho desde principios del sexenio, que no iba a subir las tarifas de la luz ni de los energéticos. Y esto es muy importante porque así, pues, es una forma de beneficiar, ya que pues las personas que no están trabajando, pues, de alguna forma, pues no los afecta en general. Sí, claro, también importante mencionar esa cuestión de que está buscando que todos esos proyectos a los cuales él ha impulsado, pues está buscando de alguna manera que se hagan legales, ¿no? Dentro de la máxima ley de nuestro país, para que de esa manera sea difícil que los sexenios que vienen, si vuelve a entrar la derecha al país, pues esa derecha que desmanteló a la nación, ¿no? Esa derecha que vendió la industria nacional, vuelva a llegar a la presidencia. Entonces López Obrador quiere dejar un proyecto bien consolidado y que incluso esté legislado, ¿no? Para que sea difícil, pues desarmar toda esa base que de alguna manera, pues él está consolidando, ¿no? Bueno, yo pienso que de esta manera queda
un poco explicado lo que dice el ensayo. No sé si quieran agregar algo más. Yo quiero agregar un dato que pienso que es importante en términos de entender sobre qué base está yendo el gobierno actual que tiene el país, ¿no? Y algo importante, él plantea este ensayo en tiempos del coronavirus, donde la economía de varios países pues ha ido decreciendo de una manera pues muy drástica, y pues esto a la clase que más afecta sin duda alguna es a la trabajadora, ¿no? Pero bueno, López Obrador en estas últimas conferencias matutinas que ha tenido, dice que se le va a, a exigir a las empresas, a las distintas empresas, que no haya despedidos, ¿no? Que no haya desempleo en el país, que se le asegura a los trabajadores que terminando toda esta pandemia, pues puedan regresar a su trabajo y seguir teniendo ese ingreso, ¿no? Que es pues de lo que se vive, ¿no? Eso es importante porque como ejemplo podemos decir que en Estados Unidos, un país que claramente sigue por esa base pues capitalista totalmente, y un gobierno que en realidad se preocupa por continuar con ese proyecto del capitalismo y de preservar las ganancias para los grandes capitalistas y no en la clase trabajadora, ese sí, para nada es un gobierno que busca ser equitativo entre todos, sino simplemente busca favorecer a la clase que genere más ganancias. Pues entonces ahí se ve reflejado un cambio, ¿no? Un cambio en términos de que hay más o menos, bueno, no más o menos, el dato es que Estados Unidos hace 2 días pierde 38.6 millones de empleo por la pandemia, ¿no? Ese es el nivel, pues de la poca importancia que tiene el trabajador, la nula importancia que tiene la clase trabajadora en Estados Unidos, ¿no? Y algo que claramente es un cambio en el país, yo pienso, ¿no? Que eso es importante de mencionar y es algo que sí, pues marca la diferencia entre un gobierno como el de López Obrador, que no está planteando volvernos socialistas o llevar al país al socialismo, pero sí está permitiendo un nivel distinto hay un planteamiento diferente, ¿no? Se está respaldando de alguna manera a la clase trabajadora. No sé si quieran agregar algo más ustedes, compañeros. Bueno, por ejemplo, eso que mencionabas, ¿no? En Estados Unidos, cómo eh, se niega por completo a los trabajadores, porque pues bien sabemos que incluso aunque López Obrador ha tenido ha sido firme en que solicitarles a las empresas que mantengan a los trabajadores en sus puestos, pues todavía hay muchas personas, muchos sectores de la población que por esos trabajos ocasionales o que incluso por la misma desigualdad que existe, pues tampoco tienen empleo. Entonces, un proyecto que expone aquí en su escrito López Obrador es que incluso con esa misma erradicación de la corrupción y de que los impuestos se vean todos los empresarios en pagar sus impuestos correspondientes, es de que, por ejemplo, igual yo ahorita les comparto un dato de que por toda la cantidad que se condonó de impuestos en los sexenios pasados de Calderón y Peña, pues fue alrededor de unos 274,000 millones de pesos, ¿no? Y si lo comparamos o lo contrastamos con algunos de los proyectos que tiene López Obrador, pues eso equivalía o equivale, mejor dicho, a 6 veces la refinería de Dos Bocas, ¿no? Entonces, estas medidas que tiene López Obrador en su proyecto, pues sí hacen que incluso aparte de que el mismo trabajo se mantenga hacia las personas, pues aparte de que se cree mucho trabajo nuevo también, porque ese mismo trabajo, ese mismo empleo, hace que las personas se puedan, pues, cubrir todas esas necesidades que tienen y de que a su vez, pues también el mismo país se desarrolle y se puede industrializar por esos mismos proyectos que plantea en el escrito.
por ejemplo, ahorita en casos concretos como lo de la pandemia, pues ya había sido claro en las conferencias de que incluso esa misma cantidad de los 50,000 millones de pesos que debían 15 grandes empresarios, o que deben todavía, pues podrían ir destinados a mucho material para enfrentar la misma pandemia, ¿no? Entonces, ahí está el mismo planteamiento de cómo se ve el que se pueda ocupar en los mismos ingresos del país y de que no se malversen los mismos ingresos y de que incluso la misma cantidad que se genere o que se recaude de los impuestos, pues no se maldistribuya entre los mismos, entre las mismas élites, porque incluso entre esos puntos que plantea Obrador en su escrito, pues está la misma austeridad y de que por las condiciones que ahorita está el país, pues también incluso los mismos políticos, los mismos, desde los subdirectores que había dicho, se van a reducir el mismo salario, ¿no? O sea, ya no solamente él, cuando se redujo su sueldo cuando entró a la presidencia y de que nadie podía ganar más que el presidente, pues incluso ahorita también se reduce más el salario a los mismos funcionarios públicos porque, pues lo decía Natalia, ¿no? O sea, ya no solamente tiene el pueblo que ajustarse ese cinturón, sino también los mismos gobernantes, las mismas élites tienen que reajustarse este cinturón para que en realidad se vea por toda la población como plantea él. Por más que los mismos empresarios nos caigan mal por la explotación que generan, por las condiciones en las que tienen a la gente, pues también ve por que se les tome en cuenta a ellos. Pero ese mismo planteamiento de la austeridad hace que, por ejemplo, no se les dé sus abonos de Navidad o de fin de año a los mismos funcionarios públicos para que ese dinero pueda ir destinado a enfrentar problemas como la misma pandemia o incluso para generar más pues mejores condiciones de vida para la población pues consiguientemente, ¿no? Claro, bueno, compañeros, yo pienso que podemos ir cerrando esta cápsula porque así como la pandemia ha afectado al país en general, pues también al trabajo que nosotros hacemos repercute un poco, ya que grabamos por Zoom y bueno, solo nos permite unos cuantos minutos de grabación. Entonces, yo pienso que podemos ir concluyendo esta cápsula. Es interesante el tema del que estamos tratando. No hay que quitar el dedo de la hoja, del renglón, hay que seguir el proyecto de la cuarta transformación, hay que mantenernos pues siempre cuestionando lo que se está haciendo, pero teniendo bien en claro que el proyecto que encabeza López Obrador pues es el proyecto que ve por todos, que ve por los trabajadores y que de alguna manera pues está mejorando el nivel de vida también pues de esta clase que pues históricamente ha sido la menos favorecida, ¿no? Podemos concluir, yo pienso, diciendo que el proyecto de López Obrador deja la puerta abierta para dos salidas pues extremas. Puede servir lo que está haciendo para regresar a todo pues a toda la privatización y toda la corrupción que se había dado sexenios pasados, o se puede profundizar aún más todo el cambio que está haciendo y pues de alguna manera, según lo quiera la gente, según la organización que nosotros tengamos, pues se puede consolidar un proyecto aún más social con unas bases pues que consoliden aún más la fuerza de esta clase trabajadora, ¿no? Yo pienso que con eso podemos cerrar. No sé cómo vean los compañeros. Sí, pues nosotros vamos a seguir insistiendo en que en el proyecto de Andrés Manuel de la Cuarta Transformación, pues es un proyecto en el que sí beneficia a todos y también insistir en esa organización que el compañero Carlos plantea, ¿no? Una organización que sí venga de la población y que incluso nosotros que estamos dentro de la universidad, porque pues debe de haber universitarios que nos vean, pues también no eso, insistir en eso. Claro,
Pues bueno, concluimos la primera cápsula de La Iguana en su Piedra. Los invitamos a que nos sigan viendo en el programa de radio, en las siguientes cápsulas que van a estar subiendo nosotros y otros compañeros. Les recordamos, nosotros somos el Movimiento Estudiantil Espartaco de la UAP, somos de distintas facultades y hacemos este programa de radio, La Iguana en su Piedra, para poder politizar y de la mano con todo el público que nos escucha, pues ir trabajando para hacer un análisis en conjunto. Y bueno, pues no olvidemos, nosotros somos obradoristas y vamos a continuar en esa misma línea. Muchas gracias, compañeros. Soy Carlos. Soy Natalia. Carlos. Yo también soy Carlos, y pues igual pueden seguirnos en nuestras otras páginas, como por ejemplo de YouTube, o en el Face, igual como La Iguana en su Piedra, o también como Espartaco Movimiento Estudiantil. Y bueno, saludos. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta luego.